¿Es útil tener un control de versiones? Cuando trabajamos principalmente en desarrollo de software, pero también es aplicable a generación de documentación, por ejemplo en Markdown, es útil tener un control de versiones. ¿Qué es un control de versiones? Es una funcionalidad que nos permite rastrear y gestionar los cambios en el código fuente o en documentación, y cuando trabajamos en equipo esta funcionalidad no es útil, es fundamental, porque registramos los cambios a lo largo del tiempo y se puede hacer un seguimiento sobre ellos. Si se produce un error en el control de versiones, este sistema nos permite viajar en el tiempo y ver la situación anterior. La herramienta de control de versiones más utilizada es Git. Git trabaja con repositorios, que es un almacén donde guardamos los ficheros a los que se aplica ese control de versiones. Si queremos los repositorios sincronizados en la nube, que es lo habitual sobre todo si estamos trabajando en equipo, usaremos un servicio como GitHub, aunque hay otros como Bitbucket. Esta es la URL de GitHub. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a hablar de Git, de GitHub. Vamos a ver cómo crearnos una cuenta en GitHub de forma gratuita, cómo crear un repositorio y asociarlo a una carpeta de nuestro disco. Vamos a ver los fundamentos básicos de Git, añadir archivos, realizar cambios, hacer commits, traernos los últimos cambios de nuestro repositorio remoto, subir nuestros cambios locales a ese repositorio remoto, etc. También vamos a ver cómo clonar un repositorio, es decir, vamos a ver los fundamentos para poder empezar a trabajar con un sistema de control de versiones. Este vídeo, como digo, es un vídeo de fundamentos básicos de Git y GitHub. Para más información dejaré links para que podáis seguir investigando abajo y crearemos otros vídeos con conceptos más avanzados posteriormente. Y volviendo a Git, ¿qué es Git? Bueno, pues Git, con mucha diferencia actualmente, es el sistema de control de versiones más utilizado del mundo. Es un proyecto de código abierto, maduro y con mantenimiento activo que se desarrolló en 2005. Por tanto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es instalarlo en nuestro sistema. En esta URL tenéis que descargaros la última versión para vuestra plataforma. Si estáis trabajando en Windows es un instalador normal, si estáis trabajando en Linux, automáticamente con cualquier gestor de paquetes instalarla, ¿vale? Y en mi caso, que estoy trabajando con MacOS, pues la puedo instalar o bien con Brew o bien con Port. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto no necesito instalarla, aunque la puedo actualizar. En mi caso ya está instalada y lo que está haciendo es actualizarse. Para comprobar que todo ha ido bien hacemos git --version, ¿vale? Y tenemos git version 2.33.0, es decir, me he descargado la versión 2.41 y me aparece la versión 2.33. ¿Esto por qué ocurre? Porque yo ya tenía esta versión activa y aunque se ha descargado la 2.41, la que está activa es esta. Haríamos brew link ---- override para que apunte de forma forzosa a nuestra nueva versión de Git. Bien, si ahora hacemos git ---- version, ya estamos apuntando a la versión actual. Vale, algunos comandos importantes. Si hacemos git help y el nombre de un comando, obtenemos información sobre ese comando, por ejemplo, commit. ¿Vale? Hacer un commit es hacer una foto del estado actual de nuestro proyecto, ¿vale? Es como un punto al que vamos a poder volver en el caso necesario para ver bueno, qué cambios había. ¿Vale? Otros comandos que podemos utilizar, bueno, pues vamos a configurar a nivel global para todos los repositorios el nombre del usuario y el email, ¿vale? De forma que cuando hagamos algún commit o algún tipo de movimiento en el repositorio se registre que hemos sido nosotros los que lo hemos hecho. ¿Cómo hacemos esto? Git config ---- global username Inma Gijón, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Por qué ---- global? Para que sea global a todos los repositorios. Si no lo pusiera, sería a nivel de repositorio, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, pero con el email. Bien, ya lo tenemos, ¿vale? Y si quisiéramos ver toda la configuración global y poder tocarla, podríamos hacer también git config ---- global -e. Aquí tendríamos toda la configuración. Fijaos que esto es lo que acabamos de cambiar,
¿vale? Y yo quiero insertar algo de información, pulso la A y puedo empezar a escribir. Y para salir, escape, WQ admiración. Y con eso se guarda nuestra configuración. ¿Qué es GitHub? Bueno, GitHub es un servicio que nos permite tener repositorios en la nube, pero es mucho más que eso. Es una plataforma que está controlada por Microsoft. En esta plataforma se pueden manejar repositorios, proyectos, equipos de trabajo, organizaciones, tiene documentación, etc. Tiene un sinfín de funcionalidades. Nosotros vamos a empezar a coquetear con ella. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta. Voy a crearme una cuenta con vosotros, aunque yo ya tengo una creada, ¿vale? Para que veáis el proceso y después voy a entrar con mi cuenta para que veáis cómo la tengo configurada, ¿vale? Le damos aquí, crear una cuenta. Continuar, introducimos una password. Introducimos un usuario. Decimos si queremos o no recibir actualizaciones del producto vía email. Y nos dice verifica nuestra cuenta. Soluciona este rompecabezas para que sepamos que es una persona real. Vale, bueno, pues el único cuadrado que... Vale, otra vez me lo está pidiendo. Bueno, pues parece que he resuelto el rompecabezas. Me ha mandado código, ¿vale? Que tengo que introducir por seguridad. ¿Cuántos usuarios en el equipo trabajan conmigo? ¿Vale? Podemos poner varios usuarios o simplemente ponerlo para mí porque yo soy docente y nos dice ¿eres un estudiante o un profesor? Ninguno de los dos o soy profesor. En mi caso soy profesora, ¿vale? Le daría a continuar y bueno, pues aquí tenemos algo de información, ¿vale? ¿En qué estamos interesados? Bueno, pues en código colaborativo, en integración continua y despliegue automático, por ejemplo, en seguridad. Bien, una vez que lo ponemos todo, pues le vamos a dar a continuar de forma gratuita y bueno, pues ya estamos en GitHub. Vale, acabamos de empezar y bueno, pues este sería mi perfil. No tengo ningún repositorio todavía, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos da algunas indicaciones para comenzar, ¿vale? Me voy a salir de aquí y voy a entrar con mi cuenta real. Esa es mi cuenta. Si accedo aquí, puedo ver distintas opciones, por ejemplo, mi perfil. Dejaré mi perfil abajo para que podáis acceder a todos, ya que tengo bastantes repositorios de forma pública que podéis consultar. Esta imagen nos muestra las colaboraciones o las contribuciones que se van haciendo cada uno de los días. En un verde clarito, en un gris son los días en los que no estoy haciendo ninguna sincronización con el repositorio, ¿vale? Los días que están en verde clarito pues tienen alguna contribución, los que están más oscuros es porque he estado trabajando más en algún repositorio y he estado subiendo más información, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis la actividad. Por otro lado, tenemos aquí, bueno, pues algunas de las opciones más importantes, ¿vale? Por defecto, de momento, están bien. Y aquí tenemos la opción de nuestros repositorios. Los repositorios en GitHub pueden ser públicos y privados. Nosotros vamos a crear un repositorio público, es decir, lo puede ver el resto de la gente, pero solo nosotros vamos a poder trabajar con él. De acceder a la creación de un repositorio, podemos entrar a nuestro perfil, acceder a nuestros repositorios y darle a New, ¿vale? O también podemos desde aquí crear un nuevo repositorio. Vale, vamos a rellenar esto. Elegimos un propietario, ¿vale? En este caso soy yo, vosotros solo tendréis probablemente uno si acabáis de crear la cuenta, pero bueno, pues podemos tener nuestro perfil, crearlo en nombre de una organización, etc. El nombre del repositorio no puede tener espacios, podemos crear nuestro repositorio con guiones, por ejemplo. Añado una descripción, este es mi... Y en GitHub tenemos la opción de crear un repositorio público. En este caso, todo el mundo puede ver este repositorio, pero nosotros decidimos quién tiene acceso para colaborar con él. Es decir, también tenemos la opción de tenerlo como privado. Nosotros podemos elegir quién lo ve y también podemos elegir quién
puede colaborar, es decir, quién puede hacer o subir cambios en este repositorio. Vamos a crearlo como público. Y luego tenemos lo siguiente, inicializar este repositorio con un README. ¿Qué es un README? Es completamente recomendable. Un README nos da información a primera vista de lo que tiene nuestro repositorio. Vamos a poner un ejemplo antes de terminar de crear este. Os voy a mostrar en otra pestaña este repositorio, por ejemplo. Vale, yo aquí tengo un repositorio con un proyecto de clase y en este proyecto, si yo entro en el repositorio, aparece en la primera parte todos los ficheros que tiene este repositorio, entre otras cosas, y bueno, pues aparece un README que se muestra con la información, ¿vale? Con la información de cómo instalarlo, de cómo ejecutarlo, ¿vale? Algunas capturas de pantalla de ese proyecto, etcétera. Bien, es completamente recomendable. ¿Por qué? Porque cuando cualquier persona entre en este repositorio va a llegar al README para consultar cómo se instala, en qué consiste ese repositorio, qué contenido tiene y cómo se instala. Entonces debemos de invertir un poquito de tiempo en tener ese README actualizado. Vale, está en formato Markdown. Dejaré en la descripción el link a un vídeo del canal donde hablamos de ese formato, ¿vale? Es bastante sencillo, es bastante limpio y nos permite documentar. Toda la documentación en GitHub, tanto de nuestro perfil, los README, se suele hacer en Markdown. Bueno, pues le vamos a decir que sí, que nos añada un README file. Añadir .gitignore. Un gitignore es un fichero que podemos establecerle una plantilla, ¿vale? Le podemos establecer una plantilla según el proyecto en el que estamos y la crea por defecto, o lo podemos crear nosotros mismos. De momento le voy a decir que no. En este fichero, luego haremos un ejemplo, vamos a poder añadir ficheros que queremos excluir del tracking, a los que no queremos hacer seguimiento. ¿Qué más podemos hacer? Podemos añadir una licencia, ¿vale? Podemos decidir que nuestro repositorio tenga un tipo de licencia, y aquí tenéis algunos, ¿vale? Entonces, cuando creamos este tipo de licencia, nos crea un fichero con bueno, pues la documentación relacionada con esa licencia. De momento lo vamos a dejar así. Finalmente nos dice que se va a establecer la rama main como una rama por defecto, ¿vale? Y que si queremos cambiar ese nombre, lo podemos hacer desde settings. Vale, le llamamos ramas por similitud con un árbol. Por ejemplo, la rama principal sería el tronco, y cada vez que nosotros estamos trabajando, normalmente no trabajamos sobre ese tronco o rama main. Lo que hacemos sería sacar una versión o rama secundaria sobre la que trabajar. En esa rama secundaria es donde estamos trabajando y donde, bueno, pues podemos cometer errores sin afectar a la versión principal. Cuando eso está estable, dependiendo de la metodología, del equipo de trabajo, no vamos a entrar en eso, pero cuando eso está estable se puede fusionar, ¿de acuerdo? Entonces es muy útil el uso de ramas, que realmente son versiones en las que yo puedo estar trabajando sin que afecte a la rama principal, que sería la rama main. Bien, creamos nuestro repositorio y ya lo tenemos. Bien. Si nos damos cuenta, lo único que tiene es el fichero README, y ese fichero README solo tiene este contenido. Mi primer repositorio. Este es mi primer repositorio. Tenemos nuestro primer repositorio en remoto, en el servicio de GitHub, pero todavía no lo tenemos en local y no los tenemos vinculados. ¿Cómo hacemos esto? Hay varias formas de hacerlo. Vamos a empezar creando nuestro repositorio en local y vinculándolo. Lo vamos a hacer por comandos. Me voy a crear una carpeta en el escritorio que es repositorio. Bien. Me voy al terminal, me voy a situar en esa carpeta. Vale, estoy aquí. Lo primero que voy a hacer por comandos es inicializar un repositorio en esta ubicación. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues hay un comando git init que permite hacerlo. Si nosotros hacemos un ls-la, podemos ver que se ha creado un directorio.git. En ese directorio.git vamos a tener toda la información relacionada con el control de versiones. Si lo borro, desaparecerá todo el control de versiones que tenemos ahí. Es un directorio que está oculto. Voy a establecer como rama principal en mi repositorio local la rama main, git branch -m main. Con esto establezco, repito, la rama principal main.
Y ahora voy a vincular nuestro repositorio remoto con el repositorio local. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues en este botoncito Code, si despliego, aparece una dirección HTTPS de nuestro repositorio. La copio y directamente voy a hacer git remote add, ¿vale? Origin, y establezco la URL. Ya los tengo relacionados. Si hago un git pull origin main, lo que acabo de hacer es comprobar qué cambios hay en mi repositorio en remoto que yo no tengo en local. En este caso hay uno. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en remoto tengo un fichero readme que yo no tengo en el directorio que me acabo de crear. Entonces, de esta manera estoy diciendo, oye, tráeme de remoto a mi rama main lo que haya que no tengo, actualizando pues la rama, trayéndose el readme, etc. Si yo hago un ls, ahora, fijaos, ya tengo mi readme, ¿vale? Los tengo completamente vinculados y ahora mismo los dos tienen los mismos cambios. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Vale, ahora mismo, si yo vuelvo a hacer un git pull origin main, me dice, oye, ya está actualizado, no hay nada nuevo, ¿vale? Sin embargo, si hago un pequeño cambio y lo hago, por ejemplo, desde aquí, imaginad que hago algo en remoto, ¿vale? Le doy a editar, normalmente no se edita nunca desde GitHub, ¿vale? Pero solo es un ejemplo. Imaginemos que tenemos esto. La forma de guardar un cambio en el repositorio es comitear esos cambios. Vale, vamos a hablar del comando commit. El comando commit toma una foto de los cambios que tengo actualmente en mi proyecto y establece un punto al que yo me puedo desplazar. Es decir, yo voy a poder viajar en el tiempo entre los distintos commits del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el mensaje del commit normalmente no ponemos algo tan simple como actualizado readme.md, porque eso ya lo vamos a ver. Vamos a ver que ese archivo va a ser el que se ha actualizado, ¿vale? Tenemos que poner algo más descriptivo, con pocas palabras. Por ejemplo, y puedo añadir una descripción más detallada. Vale, me dice, oye, creas una nueva rama, ¿vale? Y empiezas una pull request. Estos son conceptos mucho más avanzados. De esto hablaremos en siguientes vídeos. Directamente lo vamos a comitear en la rama main. Bien, ya lo tenemos actualizado. Si nos damos cuenta, esto lo tenemos en remoto. ¿Lo tengo en local? Bueno, vamos a empezar a trabajar con Visual Studio Code. Abrimos Visual Studio Code y dejamos caer nuestra carpeta. Le decimos que sí, que confiamos en los autores. Si abrimos nuestro readme.md, lo único que tiene es mi primer repositorio, el contenido que tenía antes, es decir, esto no está actualizado, ¿vale? Tengo que ser yo la que me encargue de actualizar los contenidos que hay en remoto antes de trabajar, ¿vale? O antes de subir los cambios que yo haga. Bueno, pues en Visual Studio Code vamos a trabajar de dos formas. Por terminal, porque quiero que veamos los comandos más importantes, y por otro lado con interfaz gráfica. Tengo una extensión instalada bastante útil. Si nos vamos a extensiones en Visual Studio Code y ponéis Git, hay una extensión que me parece muy útil que es Git Graph. Esa extensión me va a permitir, si yo me vengo a las opciones de Git, ¿vale? Que normalmente tienen este icono, ¿vale? Que es como una ramificación, pues esta extensión me establece esta opción, que es un grafiquito en el que yo voy a poder ir viendo de forma visual cómo va evolucionando mi proyecto en cuanto a control de versiones, ¿vale? Si nos damos cuenta, ahora mismo tengo el commit inicial de cuando he creado el repositorio, que lo único que tiene es este readme con esta información. Fijaos que desde aquí yo estoy viendo en colores el contenido que he añadido, en verde y en rojo lo que elimino, ¿vale? Bueno, este es el contenido inicial. Y fijaos, en Origin Main, esto está en remoto, me está diciendo que se han añadido líneas, no se ha borrado nada, y si lo pulsamos, me está diciendo que tengo esto en remoto, que es contenido nuevo, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, en local, en mi repositorio local, no lo tengo. Vale, me lo voy a traer. Le damos a botón derecho y lo voy a hacer primero por comandos, ¿vale?
Si lo hago por comandos, le digo abrir terminal integrado. Ya estoy aquí. Y simplemente haría git pull origin main. Me traigo los cambios y fijaos, automáticamente se ha actualizado con mi contenido. Vamos a hacer un cambio y lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un cambio desde nuestro repositorio en local. Vale, si yo hago un cambio desde el repositorio en local, por ejemplo, puedo añadir aquí acabo de añadir texto, ¿de acuerdo? Si yo me voy a control de versiones, me está diciendo, oye, que tienes un cambio en README. Si pinchas, te dice exactamente qué cambio tienes. Vale, de forma gráfica, sencillamente podría poner aquí el mensaje del commit, darle a confirmar y automáticamente me daría la opción de subirlo. Estoy convencida del cambio y ahora lo que quiero es hacer un commit, es decir, una foto de este cambio. Vale, ¿cómo hago eso? Por comandos tendría que hacer. Antes de hacer el commit puedo utilizar el comando git status y ese comando me está diciendo, oye, en la rama main hay cambios no rastreados para el commit. ¿Qué cambios no rastreados hay? Bueno, pues se ha modificado readme md, ¿vale? Y me está diciendo que o utilice un git add, ¿vale? O utilice un git commit -a. Vale, vamos a utilizar un git commit -am, mi primer commit desde local, y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Vale, directamente en la interfaz gráfica se ha quitado, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Vale, yo ya tengo mi cambio comiteado en local, ¿vale? He hecho la foto en local. Todo eso está muy bien, pero yo en remoto no lo tengo. Si yo me vengo aquí, este es el contenido del README. Vale, ¿qué me falta? Me falta publicar ese contenido, subirlo a remoto. Lo que hacer es git push para subir los cambios origin main. Y de esa manera, ¿vale? Si nosotros actualizamos, ya tenemos ese cambio ahí. Vale, repasando, tenemos por un lado git commit. Con commit lo que hacemos es una foto del estado actual. Cuando yo comiteo, estoy comiteando en mi si comiteo desde aquí, estoy comiteando en mi local. Si comiteo desde aquí, estoy comiteando en remoto. Por otro lado, me queda la sincronización. Con pull me traigo los cambios de remoto a local. Con push me llevo los cambios de local a remoto. Son las tres cosas más importantes. Si yo hago git status, puedo ver cuál es el estado actual del repositorio en el que trabajo. Es decir, estoy en la rama main y no tengo nada que esté sin hacer commit. El árbol de trabajo está completamente limpio. Vamos a hacerlo con interfaz gráfica. Veréis qué sencillo es. Vale, imaginad que yo me vengo aquí y hago algún otro cambio. Este cambio va a producir un commit en local. Este cambio va a producir otro commit en local. Vale, es un cambio bastante sencillo. Si me voy a mi control de versiones, me dice, oye, que has hecho un cambio. Si quieres comitear, lo añades aquí. Es tan sencillo como decir otro commit. ¿Vale? Le doy a confirmar y automáticamente ya se ha hecho el commit. Lo único que me queda es publicar el branch, ¿de acuerdo? Bien, pues con publicar el branch ya tengo en remoto ese cambio. ¿Vale? Ya está. Imaginad que me quiero traer cosas de remoto. Voy a hacer otro cambio desde remoto y voy a poner ya lo tengo. ¿Tengo ese cambio aquí? No, no tengo ese cambio aquí. Si me vengo aquí, tengo la opción de decir incorporar cambios. Vale, con la opción incorporar cambios, si yo me vengo aquí, ya tengo el nuevo cambio desde remoto. ¿De acuerdo? Es lo mismo que haber hecho aquí el comando git pull origin main. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. De hecho, si lo hago otra vez me va a decir que ya está todo actualizado. Vamos a avanzar un poquito más. Imaginemos que lo que quiero es clonarme un repositorio ya existente con contenido y quiero clonármelo en mi disco duro para trabajar en él, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer eso? Podría haber hecho eso con este repositorio. Podría habérmelo clonado y haber empezado a trabajar. Pero lo que he hecho ha sido crear el repositorio en local, crear el repositorio en remoto y vincularlos. Vamos a ver la opción de clonar un repositorio. Si yo me voy a tus repositorios, voy a clonar, por ejemplo, este repositorio, Socket.io Angular ejemplo. Vale,
¿Cómo hacemos eso? Lo único que tengo que hacer es, vuelvo a copiar esto. Me voy a mi terminal y ejecuto git clone. Me sitúo en la carpeta donde yo quiera clonarlo, es decir, imaginad que yo me quiero ir al escritorio. Ya estoy aquí, aquí lo quiero clonar, hago un git clone y pego la URL de mi repositorio. Ya se está clonando, ¿vale? Ya lo tengo aquí. Si nos damos cuenta, si entramos dentro, cd socket. Si hago un ls no lo veo, pero si hago un ls-la, se ha clonado el repositorio con toda la información de control de versiones, que es el .git. Vale, este repositorio también tiene un git ignore porque es un repositorio de código fuente ya maduro, ¿vale? No es una prueba y bueno, lo voy a abrir en el Visual Studio Code y hablamos un poquito de ello. Y vamos a ver varias cosas. Este es el fichero git ignore, tiene que estar en la raíz del repositorio. Este fichero lo único que tiene es directamente lo que yo quiero excluir de mi control de versiones. Pueden ser directorios, ¿vale? Pueden ser ficheros, bueno, también puedo utilizar expresiones regulares, es decir, cualquier directorio que finalmente termine con el directorio node modules, por ejemplo, los ficheros de log, ¿vale? Entonces yo aquí puedo poner extensiones, simplemente haciendo esto, añadiéndolo en la raíz de mi repositorio, Git ignorará estos ficheros y no les hará un seguimiento. Vale, en este proyecto, si me voy a mi control de versiones y me voy a mi gráfico, este proyecto tiene, bueno, pues todos estos commits, ¿de acuerdo? Yo me puedo mover entre estos commits y puedo empezar a trabajar en él, ya lo tengo en local y ya lo tengo vinculado, porque al clonarlo yo ya lo tengo, yo ya puedo hacer cualquier cambio, ¿vale? Voy a hacer un cambio de ejemplo para que lo veáis. Si me voy a mi control de versiones, me lo detecta, puedo seguir trabajando, etc. Aclarar, acabo de clonar un repositorio de mi cuenta, por eso puedo trabajar en él. Vosotros no podéis entrar en mi repositorio y hacer ningún commit, porque no vais a tener permisos para ello. Lo podéis clonar para verlo y vais a ver todo su control de versiones. Os vais a poder mover entre los distintos commits. Yo puedo directamente, voy a descartar los cambios. Cuando yo haga un cambio que quiero descartar, directamente le puedo dar aquí, ¿vale? Y descartamos los cambios. Bien, yo me puedo mover entre los distintos commits. Yo ahora mismo estoy en el último commit y estos son los cambios que tiene. Si lo despliego puedo ver todo lo que se ha modificado, ¿vale? En este caso se ha modificado esto. Puedo o bien ver simplemente los cambios, o bien desplazarme a ese commit concreto. Con botón derecho, checkout, me puedo ir a ese commit concreto. Esto lo acabamos de ver con la interfaz gráfica, pero podría hacerlo también por comandos. Bien, si abro mi terminal integrado, yo puedo hacer lo siguiente. Git log me muestra todos los commits que yo he hecho y me dice cuál es el último al que yo estoy apuntando. Como de forma gráfica me he venido aquí, ¿vale? Pues yo ahora mismo estoy en este commit, estoy en esta versión, no puedo ver estos cambios. Si los cambios que yo tenía aquí están en la línea 91, ¿vale? Y se supone que he añadido sala room, bla bla bla, ¿vale? Pues si me voy a ese mismo fichero en backnode server JS, en la línea 91 yo tengo el mensaje antiguo, ¿de acuerdo? Es decir, he viajado en el tiempo y estoy en este commit. ¿Cómo me puedo ir desde línea de comandos a un commit? Bueno, pues si nos damos cuenta, todos los commits tienen un hash asociado, ¿vale? Imaginad que me quiero ir a este commit. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es copiar el commit, copiar el hash y hacer git checkout, pegar. Le digo que sí, me dice, oye, que la posición previa del puntero principal era capturas y ahora estamos en backnode. Si nos damos cuenta, me he ido aquí, ¿vale?
Esta sería una de las formas de hacerlo mediante comandos, ¿vale? Pero pues automáticamente puedo hacerlo así. Ya hemos clonado un repositorio, vamos a hacer algunos cambios sobre el repositorio inicial en el que estábamos trabajando. ¿Qué ocurre si añado un nuevo fichero? Vale, me creo un nuevo fichero y voy a poner documentación md, ¿vale? Y en este fichero, fijaos, me aparece una U en Visual Studio Code indicando que ese fichero no está recibiendo seguimiento, que está tracked. Yo puedo poner contenido aquí, título 1, estamos añadiendo contenido, título 2. Yo puedo automáticamente desde la interfaz gráfica añadirlo, ¿vale? Y confirmar el commit y subirlo, ¿vale? Pero también lo puedo hacer desde línea de comandos. Para eso tenemos el comando add y sigue cualquier expresión regular. Puedo poner el nombre, puedo poner asterisco punto y la extensión, puedo poner asterisco para que me añada a todos. Le voy a dar asterisco, ¿vale? Si os dais cuenta, este fichero ha pasado a añadido, ¿vale? Y así va a recibir seguimiento, ¿vale? Y si yo ahora hago un git commit -am, puedo indicar empezamos a documentar. Muy bien, ya tengo la foto hecha. Todavía no lo tengo arriba, solo lo tengo en local. Si nos vamos aquí, solo tengo el fichero readme, no tengo el nuevo fichero. Para hacerlo, lo único que tendría que hacer es git push origin main. Perfecto. Si actualizamos, ya estamos bien. Bueno, vamos a hacer una cosa más. Vamos a provocar un pequeño conflicto entre el repositorio remoto y el repositorio local. ¿Cómo lo hacemos? Bien, me voy a ir al repositorio remoto y voy a hacer lo siguiente. Nuevo cambio desde remoto. ¿De acuerdo? Cambio desde remoto. ¿Por qué voy a provocar un conflicto? Imaginad que estamos trabajando en equipo. Me puede pasar a mí mismo, lo que pasa que de forma individual es más raro, pero imaginad que estamos trabajando en equipo, todos sobre una misma rama. Es una práctica fundamental descargarse en primer lugar todo lo que hay en el repositorio antes de subir nuestros cambios, porque puede haber conflictos si varias personas estamos trabajando en un mismo fichero. Imaginad que tengo este cambio en remoto porque alguien lo ha subido, ¿vale? Bueno, no lo voy a cambiar, lo voy a hacer rápido. Tengo este cambio desde remoto. Me pongo a modificar este fichero sin tenerlo actualizado desde remoto, ¿vale? Nuevo cambio desde local. Vale, y lo guardo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues imaginemos, me vengo yo aquí y digo, vale, acabo de modificar, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Muy bien, pues digo, venga, git commit -am, tengo un cambio y me dice, vale, tienes tu commit y está diciendo, oye, tienes cambios que sincronizar, lo que acabas de hacer en local, pero es que tienes uno en remoto, ¿vale? Bueno, pues yo hago un git pull, ¿vale? Origin main y me dice, tenemos un problema. Está diciendo, oye, que hay cambios divergentes en la rama y no pueden ser resueltos de forma rápida, ¿vale? Entonces, al hacer git merge estoy diciendo, oye, no estás pudiendo autofusionar, hay un conflicto, fusión automática, arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado. Me vengo aquí y me está indicando exactamente cuál es el conflicto que tengo. El comando git merge lo que me está haciendo es intentar fusionar los cambios que hay en local y los cambios que hay en remoto. En este caso, me está indicando que aquí en local tengo este cambio, es el cambio actual, y aquí en remoto tengo este cambio. Y me está diciendo, oye, puedes aceptar el cambio actual, es decir, me quedaría con esto, puedes aceptar el cambio en remoto, me quedaría con esto, puedo aceptar ambos cambios, me puedo quedar con los dos o puedo directamente manipularlos. Imaginad que me quiero quedar con, no me quiero quedar con esto,
me quiero quedar cambio desde local y remoto modificados. Una vez hecho esto, le digo resolver en el editor de combinación, ¿vale? Y le digo, vale, quiero completar estos conflictos, ¿vale? Cerramos los conflictos y ya dice, oye, te vas a quedar con esto, ¿vale? Le damos a confirmar y sincronizamos los cambios. Y fijaos que si me voy al gráfico, él internamente ha visto que, pues que realmente había un conflicto y ha creado una rama en la que se ha resuelto el conflicto y luego se ha fusionado. Pero lo ha hecho él automáticamente, ¿vale? La gestión de ramas todavía no la estamos viendo. Por último, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una carpeta en local que no tiene control de versiones, doc markdown, y esta carpeta tiene contenido, y quiero que esta carpeta pase a tener control de versiones, es decir, que tenga asociado un repositorio en local, un repositorio en remoto y tenga control de versiones. Hemos hecho el proceso inverso, lo teníamos en remoto y lo hemos clonado a local y hemos seguido trabajando. Hemos hecho también el proceso de crear uno vacío en ambos sitios y vincularlos. Bueno, pues ahora tenemos contenido en local que quiero subir a GitHub y tener control de versiones. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, me creo un repositorio en GitHub. Fichero. Bueno, si quisiera añadir algún fichero, podría añadirlo. Puedo añadir el README, ¿vale? Puedo añadir el README. Le digo crear repositorio, o bien abro un terminal, o bien lo puedo hacer también desde Visual Studio Code con el terminal integrado, como queráis. Directamente me voy a situar en esta carpeta, hago un ls-la, veo que lo único que tengo son 3 ficheros Markdown y empiezo a trabajar. Vale, lo primero que haría sería hacer... Bien, estando en este directorio, lo primero que voy a hacer es inicializar mi directorio local, git init, ¿vale? Si hago un ls-la ya veo el punto git del directorio local. Vale, lo siguiente que puedo hacer es añadir el repositorio remoto, git remote add origin, me copio la URL y ya tengo inicializado el repositorio remoto. Una vez hecho esto, teniendo en cuenta que el repositorio remoto lo único que tiene es el README, pero tiene datos, lo primero que voy a hacer, si yo hago un git status, me está diciendo que estos documentos aún no tienen seguimiento. Pero antes de añadir estos documentos, para evitar conflictos, me voy a traer lo que tenga en el repositorio remoto. Es decir, voy a hacer un git pull origin main. Me acabo de traer todo. Si yo hago un ls-la, tengo ese README aquí. Todo está bien, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado hacer git branch -m main, aunque ya la tenía establecida. Vamos a añadir los ficheros documento 1, 2 y 3 a nuestro repositorio git add. Puedo hacerlo como yo quiera, por nombre, por extensión, con expresiones regulares. Yo los quiero añadir todos. Le doy al asterisco y hago un git status. Ya están todos. Voy a hacer un commit porque si yo hago un git, o sea, yo ahora mismo tengo cambios que tienen que ser confirmados, que es que he añadido al repositorio estos ficheros. Vale, hago un git commit -am ficheros añadidos al control de versiones. Ya lo tengo, ¿vale? ¿Qué me quedaría? Me quedaría hacer un push. Tengo en mi local mi repositorio nuevo con todos los ficheros añadidos, me he traído el README de remoto y lo único que me queda es hacer git push origin main. De esta manera, si me vengo aquí y actualizo, ya tengo en este repositorio toda mi documentación que tenía en esta carpeta doc markdown y esta carpeta empieza a tener control de versiones. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias.